escuchó la melodía en su cabeza, una melodía que cambiaría su vida. Careless Whisper es una de las baladas más famosas de todos los tiempos, una canción reconocible con apenas 4 notas de un saxofón. George Michael, la escribió cuando apenas tenía 17 años y la imaginó completamente antes de grabarla. La regrabó varias veces porque odiaba las primeras versiones. Y terminó convirtiéndose en la canción que prácticamente anunció el nacimiento de uno de los artistas más importantes de los años 80. A finales de los 70, dos adolescentes, George Michael, Andrew Wrigley, estudiaban juntos en Bushy. Los dos soñaban con vivir de la música. Ambos tenían claro algo. George poseía una voz extraordinaria y Andrew confiaba en el potencial de su amigo. Y además tenía una visión de la moda muy particular. En 1981 oficialmente nace Wham! Al principio el grupo tenía una imagen juvenil, divertida y rebelde. Canciones como Young Guns, Bad Boys y Club Tropicana los convirtieron en uno de los grupos pop más populares de Inglaterra. Con apenas 17 años trabajaba como acomodador en un cine y un día, mientras viajaba en el autobús, escuchó la melodía en su cabeza, una melodía que cambiaría su vida. Años después, recordaría perfectamente ese momento. Muchos creen que es simplemente una canción romántica, pero en realidad es una canción sobre la culpa. George explicó que la inspiración provenía de experiencias adolescentes, de cuando salía con una chica mientras sentía interés por otra. Bueno, luego nos dimos cuenta que fue por otro, pero esa es otra historia. Esa sensación de traicionar la confianza de alguien fue un punto de partida y no habla únicamente de una ruptura, habla del peso de la culpa y de cómo el remordimiento puede destruir incluso los mejores momentos. Cuando la grabaron, la grabación fue un desastre y aquí comienza una historia muy poco conocida. La primera versión fue grabada en los legendarios estudios Muscle Shoals en Alabama, con un productor responsable de trabajar con Aretha Franklin y otros grandes del soul, Jerry Wexler. Cualquiera hubiera quedado satisfecho de trabajar con este tipo de monstruos, pero George Michael no quedó del todo satisfecho y decidió regresar a Inglaterra, volver a grabarla y producirla prácticamente desde cero. Aquella decisión era arriesgada. Apenas tenía 21 años y nadie confiaba en él, pero él confiaba en su intuición. Con el tiempo él mismo reconocería que había sido la decisión correcta. El saxofón más famoso del pop, quizá el elemento más reconocido de la canción, que ni siquiera es la voz, fue una búsqueda inalcanzable, hasta que apareció Steve Gregory, que había colaborado con Fleetwood Mac, Rolling Stones y Queen. Ese solo apenas duró unos segundos, pero terminó convirtiéndose en uno de los riffs más reconocibles de toda la historia del pop. ¿Era una canción de Wham? Pues la respuesta depende del país. En Reino Unido apareció como un sencillo de George Michael, pero en Estados Unidos la compañía decidió lanzarla como Wham featuring George Michael. La estrategia funcionó perfectamente y los fanáticos de Wham compraron el sencillo y al mismo tiempo el público comenzó a identificar a George Michael como una estrella por sí solo. En 1984, la canción explotó. Llegó al número 1 en más de 25 países. Fue número 1 en Reino Unido, número 1 en Estados Unidos y vendió millones de copias. Terminó siendo uno de los sencillos más exitosos de toda la década. En 1986, Wham tomó una decisión poco común: separarse. Cuando todavía estaban en la cima, no hubo escándalos, no hubo peleas públicas, simplemente ambos entendieron que George necesitaba seguir otro camino. Wham se despidió con el álbum recopilatorio The Final y un concierto histórico en Wembley. Poco después, sabemos que George Michael inició oficialmente su carrera como solista. Y pues para no contarte más, el resto es historia. Lo que vino después, George lanzaría Fate, uno de los discos más importantes de los años 80, ganaría un Grammy, vendería más de 20 millones de copias y demostraría que Careless Whisper no había sido solo un golpe de suerte, sino había sido el inicio de una gran historia.